Gracias, amados hermanos. Muchísimas gracias por ayudarnos a adorar a nuestro Dios y ustedes a adorar con nosotros. Bienvenidos a todos los hermanos, bienvenidos a todos aquellos que están en línea, aquellos que se estarán sumando ya en la grabación. Qué bueno es adorar a nuestro Señor, qué bueno es meditar en su palabra, qué bueno es estar concentrados en ella. Amados hermanos, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Si acabaron, yo quisiera como tener un desinfectante ahora para tirármelos desde arriba de la cabeza hasta los pies para desinfectarme de todo este lío de las elecciones. Y ahora poder entonces, aunque esta lucha que nosotros hemos estado teniendo no va a terminar, pero por lo menos el tiempo de las elecciones sí. Vamos a seguir concentrándonos en su palabra, seguir estudiando Hebreos como hemos estado haciendo ya desde hace un año para acá. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Comenzando con el versículo 26 hasta el 39. Padre, trae luz a nuestro entendimiento, trae vigor a nuestra alma, trae determinación a nuestra voluntad, para que Cristo sea magnificado en nuestras vidas, para que su nombre sea exaltado, para que tú seas glorificado, oh Padre, en tu iglesia. De manera particular en nosotros, la Iglesia Bautista Cristiana, y todos aquellos que con nosotros están este día. Bendecimos tu nombre, Padre, porque solo tú eres glorioso. Gracias por nuestro precioso Salvador. Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, queremos que vengas pronto a buscarnos para estar eternamente contigo, Señor. Mientras tanto, ayúdanos, danos la pasión por tu gloria y por las almas que se están perdiendo. Te lo pedimos, por favor. Amén. Dice así Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, bendiga su palabra. Fue elegido directamente por el dedo y la voz de Cristo Jesús. Estuvo con él 3 años, quizás 3 años y medio. Escuchó y aprendió de sus enseñanzas personalmente. Vio cada uno de sus milagros. Vivió con él 3 años observando su carácter intachable. Predicó él mismo su mensaje. Probablemente hizo milagros por mandato de Cristo y expulsó demonios con los demás discípulos. Comió, durmió, lloró con el Señor. Conoció la verdad y la verdad. Conoció la verdad en minúscula y conoció la verdad en mayúscula. Reconoció cuál era la verdad y reconoció quién era la verdad. Y en el último momento lo entregó con un beso. Judas fue un apóstata. Es lamentable, pero ciertamente a través de los años nosotros hemos visto a algunos apostatar de la fe. Quisiéramos esta mañana identificar qué es la apostasía, cuál es el castigo y cómo perseverar en la fe. Dios considera que el abandonar a su hijo, eso Dios lo considera como el peor de los pecados. Y lo vamos a ver. Recordemos, hermanos, que Hebreos fue escrito para creyentes judíos convertidos a Cristo. Recordemos eso. Pero también parte de los receptores de esta carta eran aquellos judíos que estaban entre los judíos creyentes que estaban atraídos al evangelio del Señor Jesús, pero todavía no habían dado el paso de recibirle, de aceptarle como el Mesías. Y también entre los receptores habían aquellos que estaban ahí, pero estaban ahí por estar, como simples espectadores. Esos eran los que estaban en los bleachers observando de lejos. Pero a todos estos y a nosotros, el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, ya nos ha dicho lo que hemos visto hasta este momento en Hebreos. Hemos visto que Dios está interesado en cada uno. Por eso fue que Él escribió, por eso fue que Él mandó profetas. Y habló de muchas maneras, y muchas veces. Hemos visto que Cristo es superior a la creación porque Él es el creador. Hemos visto que Cristo es superior a los profetas y es superior a los ángeles. Cristo es el autor de la salvación, por lo tanto no descuides tu salvación. Hemos visto eso también. Hemos visto que Cristo es superior a Moisés y Él es el reposo de Dios para todos nosotros. Él es el gran sumo sacerdote, por tanto su sacerdocio es superior a todo sacerdocio humano. A través de Él tenemos un mejor pacto. El nuevo pacto es superior al viejo pacto. También hemos visto que el santuario de Cristo es superior, el sacrificio de Cristo es superior y que el Señor Jesucristo es superior a todo y a todos. Él es la mejor opción. Algunos tienen toda esta evidencia
en sus manos, en su mente, pero no ha llegado a su corazón. Cuidado, no seas un apóstata. No seas como Judas, que a pesar de toda la evidencia, rechazó conscientemente al Señor Jesús. Entonces quisiera, hermanos, que nosotros veamos en este pasaje 3 ideas. Número 1, que el escritor aquí quiere destacar la realidad de la apostasía. Él quiere destacar la realidad de la apostasía. Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Apostasía o un apóstata es alguien que conoce perfectamente la verdad y decide rechazarla por completo. Él la entendió, la oyó, la entendió, incluso hasta la recibió. Es probable que a muchos, de hecho, como Judas, como Demas, que vamos a ver, y otros más, disfrutaron de la verdad, disfrutaron de la comunión con aquellos que también tienen la verdad, pero después deciden darle la espalda al Señor Jesús. ¿Cuáles son las características de la apostasía? Entonces, en primer lugar, estamos viendo la realidad de la apostasía. La definición de la apostasía es alguien que conoce perfectamente la verdad y decide rechazarla por completo. ¿Cuáles son algunas características? Bueno, ahí dice, es un pecado voluntario, es consciente. Si pecáramos voluntariamente, recibieron la verdad con pleno conocimiento, pleno entendimiento y recibieron luz, fueron iluminados, como vemos en el versículo 32. Dice, todos ellos fueron iluminados. También eso lo vemos en 2 de Pedro, hablando aquí ya en 2 de Pedro no es a los apóstatas, pero la idea es igual, es a los falsos profetas. Dice que aún negarán al Señor que los rescató. En el capítulo 2 de Hebreos también habla de el mismo tipo de persona que recibió la luz, pero decidió rechazarla. Estas son algunas de las características de la apostasía. Es voluntario, es consciente, reciben la verdad con pleno conocimiento, entienden perfectamente el mensaje que se le está entregando y recibieron la verdad, disfrutaron de la verdad, pero después deciden abandonarla, recibieron luz y después optan por las tinieblas. ¿Y cómo Dios ve a la apostasía, o más bien a los apóstatas? ¿Cómo Dios los ve? Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá quién? Primero, el que pisoteare a su hijo. Hermanos, esto es muestra de un verdadero desprecio por el hijo. Es reconocer, entender, ver que realmente el Señor Jesús es absolutamente lo mejor. Que el Señor Jesús es la expresión más bella de nuestro Dios. Al entender toda esta verdad, que Él es el único Salvador, el único Redentor, que es aquel que nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Después de entender estas verdades, lo rechazan. Eso es desprecio. El que pisoteare a su hijo. Pero en segundo dice ahí también es tener por inmunda la sangre de su hijo, que sella el pacto de la salvación, que es por gracia.
Es como decir, me importa a mí. Sí, yo entendí. Dios entiende que yo soy pecador, yo he pecado contra Él, yo tengo el destino mío es el infierno. Sí, yo entendí que su Hijo vino, derramó su sangre, fue torturado, fue despreciado, fue avergonzado y fue a la cruz. Sí, yo entendí que Él incluso fue sepultado y al tercer día resucitó. Sí, yo entendí que Él también ascendió a los cielos, pero me importa a mí. Con la actitud es lo que manifiestan. Tener por inmunda la sangre de Cristo. Eso es vilipendiar, denigrar la obra de expiación de nuestro Señor Jesús. En tercero dice ahí, versículo 29, es afrentar al Espíritu de la gracia. Esta palabra afrentar significa insultar al Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable de que hablaba el Señor Jesús. Insultar al Espíritu Santo. ¿Cómo se insulta al Espíritu Santo? Al afrentarlo, al resistir de manera descarada la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu mente y en tu corazón para hacerte entender lo glorioso de la salvación en Cristo. Y tú lo rechazas. Rechazar al Espíritu o rechazar a Cristo es insultar al Espíritu Santo. Lleva el aspecto de insolencia y arrogancia. Es como el beso de Judas. Es como el beso de Judas. Por eso el título del mensaje de hoy es: ¿besarías tú también a Cristo? Algunos ejemplos de la apostasía tenemos a Demas. Según Timoteo capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: procura venir pronto a verme, dice Pablo a Timoteo. Estoy solo. Necesito tu compañía. ¿Por qué? Porque Demas me ha abandonado. Demas me ha desamparado amando este mundo. Son momentos sumamente tristes, dolorosos, profundamente dolorosos. Son momentos que son como una espada que penetra nuestro ser cuando los pastores recibimos noticia de que algún hermano nos ha abandonado, o alguna persona que estaba entre nosotros como hermano se entrega de nuevo al mundo. Está Judas, que ya hablamos. Está también Himeneo. 1 Timoteo 1, versículo 19 y 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. 2 Timoteo 2, 17 y 18 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hay ejemplos de personas que han abandonado la fe, despreciando al Señor, abrazando doctrinas erradas. ¿Y qué puede provocar la apostasía? ¿Qué cosas pueden provocar que una persona apostate de la fe? Estos puntos yo los tomé del comentario de MacArthur, y él señala varios. Uno, la persecución.
La persecución puede provocar que una persona se aparte del Señor. Mateo 13, versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces la persecución es una de las razones por las cuales las personas abandonan la fe. Y recuerden, hermanos, que esta carta está siendo dirigida a creyentes, a personas judías que estaban siendo tentadas a abandonar al Señor Jesús para regresar al judaísmo. Estaban siendo tentados a apostatar. Por eso ese es el objetivo, el propósito de esta carta. Es para decirles a ellos y a nosotros, el Señor Jesucristo es absolutamente superior a todo. O sea, sería un acto completamente absurdo dejar a Cristo para volver a la religión. También otra razón es los falsos maestros. Y cita MacArthur, la persecución atemoriza y acobarda a las personas y se apartan. Los falsos maestros provocan ese alejamiento, haciendo él la diferencia entre persecución y los falsos maestros. La persecución hace que la gente tenga miedo de sufrir y entonces se apartan de Cristo. Pero los falsos maestros están detrás de ti para provocar que tú creas la mentira y así abandones a Cristo. Los verdaderos creyentes pudieran negar algunas verdades debido a la falsa doctrina, pero los verdaderos creyentes jamás negarán a Cristo mismo. Y a menudo, amados hermanos, nosotros no podemos darnos cuenta quiénes son los apóstatas y quiénes son aquellos que se han descarriado de la fe temporalmente. Porque mientras ellos están descarriados de la fe, a menudo se comportan como un apóstata, han abandonado la fe. Pero si son creyentes, va a suceder una de dos cosas. O el Señor los manda a buscar y se los lleva, o regresarán a la fe. Pero el apóstata no puede jamás regresar a la fe, porque ha rechazado conscientemente el único sacrificio que es posible. Mateo 24:11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Segunda de Pedro 2:1 lo leímos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo habrá entre vosotros falsos profetas, maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Estos son individuos que saben que el Señor murió en la cruz por ellos. Esa obra de expiación fue por ellos también, pero ellos decidieron negarlo. Los falsos maestros. También el mundo es otra de las razones que hace que la gente apostate de la fe. Mateo 13, versículo 22. Dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El mundo, Demas, dice Pablo que lo abandonó, ¿por qué? Porque amó
a este mundo. El mundo lo atrajo, el sistema de cosas que ofrece este mundo a la gente atrajo y atrae a muchos, y ellos abandonan a Cristo y se van. Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba o tentación se apartan. La tentación. Pero también hay otra razón por lo que muchos apostatan, es la negligencia. Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Negligencia, descuido. Esto es una decisión que va paso a paso, es paulatina. Es un pequeño descuido tras otro. Es un creciente desinterés por el Señor y su palabra. Es aquellos que han dejado de congregarse y se congregan solamente cuando les conviene. Congregarse 3 veces a la semana. ¿Y acaso soy el Papa? No, yo no soy fanático. Yo tengo familia, yo tengo trabajo, tengo muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades. Y así poco a poco se van alejando. Entonces un día recibe una visita a las 9:30 de la mañana, un domingo. Y ahora no pueden venir, ¿por qué? Porque recibieron una visita a las 9:30 el domingo. Y el siguiente domingo, el diablo se va a asegurar que van a recibir otra visita o alguna otra distracción y tampoco van a venir porque no le están dando prioridad al Señor. Y poco a poco, paulatinamente, se van alejando por negligencia. La exposición a la palabra de Cristo realmente no le atrae a esta persona y se va desconectando poco a poco. Y por último está la religión. Muchos de los creyentes judíos estaban siendo atraídos de nuevo a la vieja religión del judaísmo. Ustedes saben que para algunas personas la religión es algo atractivo. ¿Por qué es atractivo? Bueno, porque tú puedes cumplir parcialmente y aún así quedar bien. La conciencia no te acusa. Cumples en lo externo sin dar razones de lo interno. Estas son algunas de las formas que pueden provocar la apostasía, la persecución, los falsos maestros, el mundo, la tentación, la negligencia y la religión. Entonces el primer punto que quiere destacar el escritor es la realidad de la apostasía. Existe la apostasía. Pero entonces también él habla del castigo de la apostasía o resultados de la apostasía. ¿Ustedes saben qué? Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 12, dice: si le negáramos, él también nos negará. Cristo negará a aquel
que se aparta de él, que lo niega. Y el versículo 13 dice, habla del que se descarría temporalmente. Si le fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Él permanecerá enviándonos mensajes para que nosotros regresemos a la fe. Pero el que le niega, Cristo lo negará también. Mateo capítulo 10, versículo 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El castigo de la apostasía, Cristo negará a aquel que lo niega, a aquel que se aparta de él. El castigo de la apostasía, ustedes saben que no hay alternativa para el apóstata. Versículo 26 lo dice claramente. Si el que rechaza a Cristo, o más bien, si el que rechaza a Cristo, Dios no le entrega otra opción. Porque no hay más opción. Es que lo único que había, la única opción que había, era Dios entregando a su Hijo unigénito, absolutamente santo, por los pecadores. Y si tú rechazas ese único remedio, esa única salvación, no hay más. Dios no va a buscar otra solución para ti. Rechazaste a su Hijo, lo rechazaste a Él. No hay más alternativa. Has rechazado a lo más preciado que Dios Padre te pudo dar y lo menospreciaste. Y por lo tanto, el castigo de la apostasía solo queda entonces el juicio. Versículo 27. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Wow. Horrenda expectación. Lo que le espera al apóstata es absolutamente horrible. Y esa persona no puede pensar que el juicio es demasiado duro. No es demasiado duro. Esta persona tiene pleno conocimiento de la verdad y él está eligiendo rechazarla. Una cosa es que yo, por ejemplo, hace muchos años, mi familia y yo estábamos viajando en Estados Unidos y yo estaba manejando, íbamos de Nueva York a Carolina del Sur y algunos de los peajes allá, para el que no conoce, son algo complejos. Y yo reducía naturalmente la velocidad para tratar de ver por dónde que yo tenía que meterme. Pero recuerdo uno específicamente, yo me lo volé, porque había un letrero que decía, póngase a la izquierda, y yo me puse a la izquierda, pero me puse demasiado a la izquierda, y cuando me vine a dar cuenta, donde se pagaba el peaje estaba a mi derecha, y me lo volé. Bueno, a la semana, cuando yo devuelvo el carro, le digo a la agencia, mire, me pasó esto con uno de los semáforos en tal sitio, no recuerdo dónde. Y ellos dijeron, bueno, déjame yo anotarlo aquí, pero no se preocupe mucho, porque las autoridades saben que en los carros rentados eso puede suceder. ¿Okay? Entonces, ¿ustedes saben qué? Nunca recibí la multa. Me perdonaron la multa. Pero cuando uno lo hace a conciencia, ustedes imagínense que yo quiero pasármela de vivo y me vuelo todos los peajes de ida y todos los peajes de vuelta.
¿Qué ustedes creen que va a pasar? Exactamente. ¿Me van a dar por ahí? Porque es con pleno conocimiento y entendimiento y elijo ir en contra de lo que yo conozco es verdad y es correcto. Solo queda el juicio, por lo tanto. Hervor de fuego. Es fuego ardiente. Esa palabra hervor a menudo es traducida como celo. Una persona que tiene celo por Dios, que tiene celo por algo, se le ve como que está excitado, que está entusiasmado, que está hirviendo, por así decir. Esa es la palabra que dice hervor de fuego. Es un fuego que está realmente quemando, avivado. Es seguro. Este juicio es seguro para el apóstata. La expresión usada aquí denota total certeza sin lugar a duda. Dice ahí, y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En el idioma original tiene mucho más fuerza, mucho más seguridad. Es algo que va a suceder, tenlo por seguro, te va a devorar. Va a devorar a aquellos que apostatan. Y también es digno de un juicio mayor que otros. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si la ley pasa juicio sobre cualquier pecado, como está en el versículo 28 ahí, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Abandonar conscientemente al Señor Jesús es digno de un juicio mayor. Rechazar a Cristo conscientemente no es un pecado cualquiera. Dios ha dado absolutamente todos los pasos para que cada persona pueda recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Pero esta persona, después de haber abrazado toda esta verdad, conscientemente le da la espalda, rechaza. Y por eso el Señor dice, para mí eso es pisotear a mi hijo. Eso es, como dice el versículo, es tener por inmunda la sangre de mi hijo, y es hacer afrenta, insultar a mi espíritu. Dios juzgará a todos los que así se comportan. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No tenemos tiempo para estudiarlo, pero amados hermanos, el infierno es eterno y el infierno sí tiene diferentes estados de castigo. El castigo no va a ser igual para todos. Va a ser en el infierno, pero hay castigos que van a ser en el infierno más severos para unos que para otros. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es cuánto mayor castigo recibirá el apóstata. También el Señor Jesús en otra parte dice, ay mi madre, si todos los milagros que se hicieron en ti lo hubiésemos hecho en Tiro y en Sidón, ¿okay? Hace rato que se hubieran arrepentido. Por lo tanto, para ti el castigo va a ser más severo. Rechazar a Cristo de esta manera es como un beso de Judas. ¿Besarás también a Cristo como Judas? En tercer lugar, ¿cómo permanecer en la fe? Versículos 32 al 39. Y como les dije ahorita, a menudo no es posible, para nosotros no nos es posible hacer diferencia entre uno que apostató y uno que está descarriado.
pero el Señor sí lo sabe y eso lo dejamos al Señor. Pero la alerta es para todos, incluso para todos los que estamos aquí. Estos individuos, los que apostatan, estaban en las iglesias y están en las iglesias. Y eran considerados y son considerados tanto por el mundo como por la iglesia como hermanos. Pero hubo un momento en sus vidas que decidieron dejar atrás. Ya no recuerdo si fue a principio de este año o si fue el año pasado, que un famoso pastor de una iglesia en Estados Unidos, escribió varios libros, bastante joven él, decidió abandonar la fe. Y eso salió público y tiene un par de libros excelentes sobre el noviazgo y ¿cómo se llama? Y el compromiso antes de casarse. Son excelentes. Él después hizo todo lo posible para destruir esos libros que él escribió, para desmantelarlos y desacreditarlos, pero la verdad es que esos dos libros son excelentes, porque cuando él los escribió con verdades bíblicas y lo que está plasmado ahí, yo estoy de acuerdo con él, por lo menos con el segundo de él, debo corregir porque el primero no lo he leído. En más de un 90% estoy absolutamente de acuerdo con él. Pero él decidió, y si él mismo dijo, esto que yo acabo de hacer, la Biblia le llama apostasía. Yo soy un apóstata. Joshua Harris es el nombre de él. Y también hay otros más. Cómo permanecer bueno para no besar como Judas, para no besar a Cristo como Judas. Es posible y es necesario permanecer fieles. Amados hermanos, aquí lo que vemos, versículos 32 en adelante, es lo siguiente. Las aflicciones fortalecen la fe. El escritor hace referencia a esas aflicciones que el creyente tiene, que estos creyentes han tenido. Las persecuciones físicas fortalecen la fe. Ellos recibieron persecuciones físicas, versículo 32, recibieron burlas malignas, versículo 33, recibieron pérdida de sus propiedades, versículo 34. Fíjense, por una parte, versículo 33, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amados, ustedes se imaginan, ojalá le suceda a alguno de ustedes, que a usted le llaman y le dicen, tú has recibido $100 millones. Tienes que venir a buscarlos a tal sitio. ¿Te gustaría? Levante la mano el que no le gustaría. Qué bueno. Tú has recibido $100 millones. Venga a buscarlos. Seguro, algo seguro. Las autoridades, los bancos, lo que sea. Bueno, tú sabes que es algo seguro. Y tú vas. Si es que no te dio un infarto primero, tú vas a buscarlo. De camino a buscarlo, te asaltan y te roban el celular. Pero tú decides seguir, porque imagínate, son $100 millones. Y tú sigues. Y más adelante, dos maleantes te asaltan, te golpean y te roban todo el dinero que tú tienes. ¿Eso te va a disuadir de ir a buscar los $100 millones? Si a ti te disuade, por favor, compártelo conmigo para yo ir a buscarlo por ti.
Porque aunque recibas esa golpiza y te roben el dinero que tú tenías y ahora tenías que quizás llegar de aquí a Villamella a pie, pero como quiera eso no te va a disuadir de ir a buscar los 100 millones de dólares. Estamos hablando de 600 millones de pesos. Hay días que yo no logro hacer esa cantidad de dinero, yo no sé usted. Entonces, sufrir este tipo de ataques, sufrir la pérdida de nuestras propiedades, sabiendo, sin embargo, que tenemos allá en gloria algo que es incomparable con todo lo que hay aquí. Pudiéramos ser el hombre más rico del mundo, como los hay algunos, pudiéramos tener la riqueza de los hombres, de los 10 hombres más ricos del mundo, no se compara en lo absoluto con lo que el Señor tiene para nosotros. Por lo tanto, yo estoy seguro que probablemente si tú vas camino a buscar los 100 millones de dólares y te roban el celular y te roban todo el dinero que tú tienes, la única forma para tú mantenerte de camino es pensar en lo que tú vas a recibir al final, ¿sí o no? Y si tú te concentras en lo que tú vas a recibir al final y después piensas que te robaron un celularito de, yo qué sé, de cuánto, de 10,000 pesos, tú te vas a reír. ¿Por qué? Porque aquello es muchísimo mejor. ¿Cómo permanecer en la fe? Manteniendo nuestros ojos enfocados en lo que el Señor tiene para nosotros. También el ejemplo de otros fortalece nuestra fe. El ejemplo de verdaderos creyentes que perseveraron en la fe, como vemos en el 33. La empatía y el servicio a los demás también anima la fe, versículo 34. La expectativa de gloria, como ya hemos leído, estimula la fe también, versículo 34. El cumplimiento de la promesa de Dios alienta nuestra fe. El saber que Dios siempre cumple con sus promesas, eso anima nuestra fe. Este es el atractivo de la esperanza que tiene el creyente. Y también lo dice ahí, versículos 37 al 39, el temor de desagradar a Dios establece también nuestra fe. Es lamentable, pero ciertamente a través de los años hemos visto muchos apostatar de la fe. Y recuerden que Dios considera este pecado como el peor de los pecados. Es el pecado imperdonable. Porque cuando conscientemente tú rechazas a Cristo, no hay más solución para ti. Hay varios hermanos que son besucones aquí en esta congregación. He recibido en más de una oportunidad, en varias oportunidades, varios ósculos santos de parte de mi hermano Huguito. Su amor es genuino y es contagioso también. ¿Besarías también a Jesús? Que tu beso al Señor Jesús sea por amor y no por desprecio. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a perseverar en la fe. Como veremos más adelante, manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de esta nuestra fe. Señor Jesús, sí te amamos. Y si quisiéramos darte un beso que manifiesta nuestro amor por ti. Y por nuestro amor por ti queremos pedirte que nos perdones cuántas veces hemos fallado, cuántas veces te hemos desilusionado. Pero gracias que todo eso está cubierto por tu sangre y fue clavado en la cruz. Y que ahora solamente estás preparando casa para nosotros.
y un día vendrás a buscarnos y estaremos para siempre contigo. Mientras tanto, también estás intercediendo ante el Padre por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Quizás en este salón o quizás por vía del internet o quizás alguien viendo esta grabación todavía no se ha convertido de veras al Señor. Quizás tienes mucho tiempo escuchando la verdad, quizás has estado entre creyentes, quizás en tu familia, quizás en una congregación durante tiempo, y tú has disfrutado incluso de las cosas del Señor, pero tú mismo sabes que tú todavía no te has entregado al Señor Jesús. Es hora de hacerlo ahora mismo. Ahí en tu asiento, ahí donde tú estás. Quizás estás en tu casa, quizás estás en tu oficina mientras escuchas esto, quizás estás en tu carro. Pero en este momento, si estás en tu carro, detén tu carro, abríllate y ora al Señor. Y dile: Señor Jesús, perdona mi displicencia, mi rebeldía. Perdóname que hasta ahora realmente he rechazado tu sacrificio por mí. He estado disfrutando de todo lo que tú tienes para tus hijos, pero yo mismo no he decidido que tú seas dueño, Señor de mi vida y Salvador de mi alma. En este momento rompo con esa negligencia, con esa rebeldía, y te pido, Señor, que seas mi Señor y mi Salvador. En este preciso momento me entrego a ti, y con tu ayuda y con la ayuda de tu Santo Espíritu perseveraré en ti, para gloria de tu nombre. Esto te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, no seamos negligentes con esta fe tan preciosa una vez dada a los santos. Vivámosla, compartámosla, prediquémosla, para que Cristo reciba la gloria.